Saludos a la comunidad que nos escucha el día de hoy. Bienvenidos a un capítulo más. Hoy traemos un tema muy interesante, cosas paranormales. ¿Alguna vez a ti te ha pasado algo paranormal? Bienvenidos amigos. Hoy me acompaña una vez más Araceli en esta transmisión que tenemos para ustedes. Araceli, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Pues aquí estamos. Muchas gracias por la invitación nuevamente y pues vamos a platicar justamente de lo que dices, ¿no? Cosas paranormales. Hoy Araceli, una pregunta. ¿A ti te ha pasado cosas paranormales? ¿Crees en ellas? Pues mira, a mí realmente no me ha pasado algo así directamente, pero claro que creo que existen esas cosas paranormales, esas cosas que no tienen ninguna comprobación científica y yo creo que más de alguno de los que nos está escuchando ¿ha tenido alguna experiencia o al menos le han contado alguna historia? ¿Tienes tú alguna que contarnos o algo que te hayan platicado en su momento? Bueno, pues, am, recuerdo una, sí, cuando, pues, iba en la primaria, haz de cuenta que, bueno, cruzando la calle de mi casa, de donde antes vivía, está una primaria. Entonces, todas las noches, pues, salíamos con mis amigos, con mis amigas ahí al andador a jugar. Y en una ocasión llegó un intendente ahí a la primaria, entonces nos invitaba, o no recuerdo cómo era muy bien, esa invitación, o nosotros nos invitábamos solos, no lo sé, ahí a la primaria, ahí en la noche, cuando la mayoría de los que nos juntábamos teníamos patines. Este muchacho nos invitaba a patinar a las canchas de básquetbol de la primaria. Entonces, pues, ya ves que en las escuelas, o en la mayoría de las escuelas, pues, hay historias, ¿no? De niñas, de niños que ahí, pues, morían o tenían algún accidente y, pues, que, se prendían las luces, se apagaban o hacían ruidos. Entonces, yo recuerdo en una ocasión que estábamos patinando en la cancha de basquetbol y a lo lejos nos quedaban los baños. Estaban juntos los baños de las mujeres y los baños de los niños. Todos estábamos patinando y de repente vimos que la luz empezó a parpadear. No, pues haz de cuenta que todos gritamos y salimos corriendo, pero lo que, pues, no nos explicamos es que, pues, todos según estábamos patinando, entonces, pues, realmente sí nos asustamos, nos dio mucho miedo y a partir de ahí ya no volvimos a entrar a la primaria. Entonces, pues, no fue como una experiencia así de que hayamos visto algo, en específico, pero sí me dio mucho miedo en aquel entonces. Ok, qué interesante historia. Bueno, pues yo te puedo contar muchas, yo tengo muchas historias. Casi, casi te puedo decir que mi vida es algo paranormal, pero te voy a contar algunas que son como que las más marcadas que tengo ahorita en mente. Eh, Recuerdo una ocasión que tenía como 5 años. Eso fue como que lo que me dejó marcado porque de ahí empezaron muchas cosas. Nada más imagínate, 5 años. Yo vivía en la Ciudad de México y en la Ciudad de México se acostumbra a los departamentos. Yo vivía en un departamento. En ese departamento vivían 6 familias. Nosotros vivíamos en la parte de arriba y casualmente el hijo de la dueña vivía en la parte de abajo, donde estaba nuestro departamento. Era nuestro vecino de la planta de abajo. Y su hijo del señor tenía mi edad, tenía 5 años. Entonces jugábamos juntos. Eran mis dos hermanos, el vecino y yo. Éramos un grupo de 4 personas que siempre nos la pasamos juegue y juegue y juegue. Me acuerdo que una ocasión era como eso de las 2:30 del día, casi la una, y de repente veo que me habla el papá de mi amigo y me habló por mi nombre. Me dijo, César, César. Entonces de cuenta que yo me asomo al patio y veo al señor y me asomo.
Y le digo al señor, hola señor, ¿cómo está? Me dice, muy bien, ¿dónde está mi hijo? Y le digo, no sé, yo creo que está en la escuela, ya no te van a regresar. Y el señor me dice, oye César, cuando venga mi hijo, dile que lo quiero mucho y que pronto vendré por él. Y yo, sí, está bien. Y me metí, porque estaba viendo caricaturas. Ya como a la media hora llega mi mamá del mercado. Y corro con mi mamá y digo, oye mamá, vino el papá de mi amigo, que no voy a omitir su nombre. Digo, vino el papá de mi amigo y me dijo que lo vino a buscar, que viene por él. Y mamá así como de la nada me regaña y me dice, con esas cosas no se juegan. Apárate, le vete al cuarto. Y yo me quedé como, pues, ¿qué onda? ¿Qué hice? Nunca supe qué onda. Pasó yo creo como una hora y mi mamá me habla. Me dice, ven para acá, César. Digo, ¿qué pasó, madre? Me dice, oyes, ¿quién dices que vino? Le digo, pues el papá de mi amigo. Pero mi mamá como que le cambió el semblante. Y toda hasta como que ella me pregunté cómo venía vestido. Y le dije santo y seña. Y dice, mamá, prométeme que no estás diciendo mentiras. Y digo, no, sí vino él, me gritó por mi nombre y yo me asomé y estaba afuera. Y me preguntó por él. Me dice, te voy a decir algo. Y yo, ¿qué mamá? Pero la vi como que se espantó, vaya, de repente se puso pálida, se puso como que hasta la voz, le bajó el volumen, cambió completamente mi madre. Y me dice que el papá de mi amigo había muerto en la noche. Entonces era algo que yo no sabía. Todavía me preguntó, ¿nadie te dijo nada? ¿Nadie te mencionó nada? Y dije, no, promete que no estás diciendo mentiras, me dijo. Dije, sí, mamá, no estoy mintiendo, vino él, ya me habló y me dijo eso. Y yo lo vi tan real como una persona, pues, así como tú, así Ujú. tan tangible. Y ya después me dijo mamá que en la noche había muerto su papá de mi amigo. ¿Y tú no sabías nada? Yo no sabía nada, te digo que tenía como 5 años. Y es algo que hasta la fecha traigo mucho en mente. Como tú dices, esas cosas que no se explican, que no hay como una explicación lógica o científica y que pasan de la nada. Entonces de ahí pasaron muchas cosas en esa casa. No, y tan Eh, chiquito, ¿no? Te digo, yo tenía 5 años. Cristian, mi hermano, nos llevamos como por 1 año y medio. Tenía como, pon tú 4. Mi otro hermano tenía 3. Entonces éramos un grupo pequeño de niños. Pero eso pasó. Y ahí no acaba la historia. Fíjate que ya después mi amigo se ponía triste y lloraba por su papá. Era hijo único. Entonces, como eran departamentos, en la parte de arriba donde vivíamos nosotros a un costado estaban fincando. Y recuerdo mucho una ocasión que escuchaban que lloraban, que lloraban y que lloraban, donde estaban fincando. A mí me llamó mucho la atención. O sea, ¿tú escuchabas que alguien lloraba? Así es en el departamento que estaban fincando, que estaba a un Ajá. costado de nosotros. Nos metemos, mis hermanos y yo, y oh sorpresa, era mi amigo que estaba llorando. Mis hermanos y yo le preguntamos que por qué lloraba y nos comentó que lloraba porque extrañaba a su papá. Entonces imagínate, 3 niños con otro más que lloraba por su papá. En ese momento, yo como el mayor, casi con 6 años, se me ocurrió hacer algo que hoy en día digo, ¿por qué lo hice? Pues ya saben los niños, a lo mejor esa cuestión es que tenemos de pequeños, de inocencia, pero a la vez esa cuestión de ayudar, apoyar a tu amigo, le dije yo, oye, ¿por qué no le hablamos a tu papá para que venga? ¿Qué tal si le hablamos tan fuerte que nos escucha y puede venir? ¿Y él en serio crees que venga? Y mis hermanos me hacían segunda, sí, hay que hablarle a su papá para que venga por él. Entonces imagínate nada más, recuerdo que esa ocasión ya era de noche y los albañiles acá tenían poco rato de haberse ido, entonces allá había veladoras. Entonces, como niños jugando, prendimos veladoras en ese cuarto que estaba, bueno, en esos departamentos que estaba fincando y empezamos a hablarle a su papá.
Empezamos a hablarle, a invocarlo, y fue algo raro porque de ahí ocurrieron muchas cuestiones. Pero, ¿cómo le Pero hablaron? hacemos una pequeña pausa. En este momento coloco un tubo de luz para todas esas energías que están por ahí. Ponemos un tubo de luz a cada una de las personas que nos escuchan. Bajamos un escudo de protección para que una cosa densa se les pegue en su aura. Lo bajamos en este momento para que todos estén protegidos y ese tubo de luz esté canalizando las energías que hayan alrededor de cada uno de ustedes. Ok, continuamos. Pues mira, nosotros le hablamos así por su nombre del Señor. Le hablábamos, le decíamos que venga, que su hijo lo extrañaba, que lo quería ver, que quería jugar con él. Y así nos pasamos varias veces. Pero fíjate, yo todavía no tenía noción. Prendimos las veladoras, nos colocamos en círculo los cuatro, en medio pusimos otra veladora y le comenzamos a invocar, a nombrar. Después de un rato ya como que mi amigo se tranquilizó, se relajó, nuestras mamás nos empezaron a gritar, apagamos rápido las veladoras y nos bajamos. Y después de ahí todo cambió, todo cambió. Comenzaron a pasar muchas cosas sin explicación, fuertísimas, fuertísimas, fuertísimas. Con decirte que de repente llegaron vecinos a sus departamentos, a los que estaban desocupados, y decían y manifestaban que veían una persona. Y todo describían a esta persona igual, y esta persona coincidía con el papá de mi amigo. Tenía la misma silueta. No manches, qué miedo. Entonces fue algo así como fuerte. Fíjate, en ese entonces vivían como 8 familias en ese departamento. Bueno, en esos departamentos. Eran tanto las cosas raras que pasaban. Abrían puertas, tiraban, prendían luces. En la noche se oía el difunto. En la cochera tenía vehículos. Le gustaba arreglar vehículos. Y en la noche se escuchaba en la madrugada como herramientas y herramientas. O sea, ¿realmente crees que hayan bajado ese espíritu o esa alma? Pues mira, te digo que yo lo vi, yo lo viví. Y te digo que mi mamá al principio no me creyó. Después cuando le dije cómo su vestimenta, se sacó de onda. Y después resulta que yo así como lo describí, con esa ropa había fallecido el papá de mi amigo. Entonces te digo como que de ahí fue un antes y un después para mí. Porque me di cuenta que tenía muchas cualidades que eran raras, pero no era fácil platicar con alguien porque nunca me creían. Y conforme a esto fue avanzando, las personas tenían mucho miedo, con decirte que todos los vecinos se juntaron y fueron a traer a un padre para bendecir la casa. El día que bendijeron la casa, ese día, me acuerdo que fue un domingo, mediodía, llegó el padre, comenzó a bendecir toda la casa hasta la azotea. En la azotea me acuerdo que pusieron cruces de madera en esos departamentos. Y ese día en la madrugada se oyeron unos trancazos fuertísimos en la azotea. Se oyeron cómo corrieron, cómo aventaron cosas y demás. Fíjate, el ruido fue tan impresionante que todos los vecinos salieron y todos se echaron a correr a la azotea porque pensaron que era gente que se había brincado para robar. Y yo, sorpresa, cuando subimos, porque yo como niño inquieto también subí atrás de todos. Eran 3 cruces de madera grandes que habían puesto ellos. Las 3 cruces de madera rotas. Qué fuerte. Fue algo muy fuerte. Y nosotros después de eso creo que, porque la primera familia, bueno, mi amigo, ya casi decía su nombre, mi amigo y su mamá se fueron de ahí. Era hijo único y se fueron. Entonces la persona que llegó a vivir al lugar donde vivía mi amigo y su mamá, ellos, vieron cosas bien fuertes. O sea, vivían en la misma casa de ellos, Sí, pues que de donde cuenta que antes vivían. era una casa con muchos departamentos. Digo que eran 8 familias. Bueno, más bien 8 departamentos, algunos habitados, otros no habitados, y conforme pasó esto, se fueron yendo las personas.
Y las ¿El personas que exorcismo había, no ayudó? nada. ¿No? Después de eso que hizo el padre, después de eso, las cosas se pusieron peor. Ya eran como que agresiones a los que habitaban en los departamentos, ya tiraban cosas, ya eran agresiones, ya no eran simples fantasmas, ya era un gay, algo más fuerte. O sea, a lo mejor sí estaba la esencia o el alma de este señor, pero tal vez ustedes atrajeron a más, o abrieron un portal o algo así, ¿o? Abrimos un portal y imagínate, cuando unos pequeños se ponen a hacer ese tipo de cuestiones, cuando su inocencia, cuando su vibración es como de amor, de paz, y de repente se juntan estos sentimientos, estas emociones, esas creencias, qué poder no pueden tener los pequeños, y más juntos, pero no canalizado de una forma positiva, porque había una emoción, que en este caso era la emoción de mi amigo, que era una emoción de tristeza. Entonces, con otros niños, o sea, fue algo tan fuerte que que logramos hacer que después esto no se pudo controlar y mejor mi familia y yo nos mudamos de ahí porque algo que no se podía controlar. Ya después no supimos qué pasó en esos departamentos porque todos los que vivían en ese momento, mejor se fueron. Pero Híjole, qué hoy en día, fuerte. o sea, es algo que te puedo contar muy fuerte, que lo viví, y en esos meses que vivimos, que bueno, que estuvimos ahí viviendo, después de lo que te platico, fueron cuestiones muy fuertes, muy densas, que, que te digo, mejor nos fuimos, porque no funcionó nada de lo que hicieron los vecinos. O sea, dejaron el portal ahí abierto y quién sabe qué habrá pasado Pues te digo, entonces, éramos ¿no? niños, no sabíamos realmente lo que habíamos hecho. Nosotros nada más queríamos traer al papá de mi amigo para que hablara con él, porque él se sentía muy triste. Sí, por ayudarlo, ¿no? Por ayudarlo. Entonces abrimos cosas, se metieron cosas y después eso se quedó ahí. Te digo, el primer padre vino, bendijo toda la casa, los departamentos, no funcionó. Y después de ello recuerdo que fueron otros dos padres y no pasaba nada. Todo se ponía peor cada día. Pues digo, mi vida siempre ha sido cuestiones densas, bueno, cuestiones esas cosas que a lo mejor muchas personas creen, otras no, pero es algo de Claro, todas las historias que yo te puedo platicar. claro, y está fuertísima, ¿no? Yo, pues, realmente no he tenido así como ese contacto, ¿no? Lo que te platiqué hace un momento fue, o sea, a lo lejos, ¿no? Pero realmente el miedo sí existió, la angustia, porque imagínate, ¿no? De estar jugando, de repente ver que se están prendiendo, apagando las luces de la nada, pues claro que sentí mucho miedo. Ahora imagínate, en este caso, tu servidor, que ve a un señor muerto que no sabía y que lo ve de una manera como una gente normal, o sea, algo, sí, como si estuviera vivo y no sabiendo que ya estaba muerto. Y cuando me dicen que está muerto, pues sí fue algo también fuerte para mí. Claro, y no todos los niños podrían hacer eso, pueden hacer eso, ¿no? Mira, hay niños que tienen Ese don. cualidades Ajá. diferentes, algunos escuchan, otros ven, Otros sienten, ¿no? Yo otros creo. sienten. Entonces, todos los niños, esa energía que tienen ellos es una energía más, eh, menos contaminada como los adultos, más amorosa, más fuerte. Por la inocencia que tienen. Así es. Entonces son capaces de ver muchas cuestiones que nosotros conforme vamos creciendo, vamos como apagando esos dones, esa Tenemos ese bueno, sí, porque fuimos niños, ¿no? Tenemos ese don, ¿no? O esa habilidad por el tercer ojo, ¿no? Por la glándula pineal, que de alguna manera los niños la tienen más desarrollada, ¿no? Hasta no más desarrollada, sino que menos calcificada. Recuerda que nosotros por las cuestiones que comemos, por los químicos y demás, dicen los que saben que nuestra glándula se llega a calcificar. ¿a qué edad? ¿Lo recuerdas? No, no es como una edad, depende de tu cuidado que tengas tú, tu ambiente, tu entorno. No es como que a los 6 se calcifica, ¿no? Es dependiendo tus hábitos, son muchas Ah, okey. cuestiones. O sea, no hay como una edad en especial. Hay adultos que hoy en día su glándula pineal la tienen fuertísima, muy fuerte, porque la desarrollaron desde pequeños y no se les calcificó. Pero después hablaremos de ese tema, que es otro tema También muy interesante, que ¿no? ahorita se nos ocurrió, pero ya hablaremos. Igual las personas que quisieran compartir alguna historia, pues que nos escriban, que nos comenten.
Si quieren algún tema en especial que nos digan de que quieren charlar. Ahorita va a ser algo como que algo nada más rápido para que no se aburra la gente que nos escucha. Te voy a contar otra historia que también tuve. A ver, sí, cuéntame. Cuando iba a la secundaria, un amigo mío me invitó a la casa de sus abuelos, igual en la Ciudad de México. Esto fue un sábado por la tarde. Llegamos era como pues un rancho, un pueblo. Llegamos de noche. Llegamos, cenamos, su familia muy atenta, muy amable. Nos repartieron los cuartos porque su casa era muy grande. Entonces a mí me tocó quedarme con mi amigo, pero la casa era muy oscura y era muy fría. No sé si sea por el clima, pero yo desde que llegué tenía mucho frío. Nos quedamos en el cuarto donde nos quedamos, estaba como en el rincón, como al fondo. No había nada de luz, nada de luz. Y ya para esto, sí le dije a mi amigo: "Oye, está medio feíto por aquí". Y dice: "Sí, de hecho a mí no me gusta venir aquí con mis tíos. Está macabra la casa". Le dije: "Sí, está bien fea". Y le dije: "Oye, no seas gacho, si en la noche si nos anda del baño hay que acompañarnos, ¿no?". Y me decía: "Sí, nos acompañamos porque el baño está del fondo y no hay luz". Y dije: "Órale, pues así le hacemos, nos despertamos y nos acompañamos al baño". Pues tómala. Eran como no pude dormir yo, estaba inquieto, pero ya me andaba del baño de la pipí. ¿Cuántos años tenían más o menos? No, pues te digo que éramos en la secundaria, debíamos tener como en 13 y 12. 14 años, Mm. más o menos. Ya en eso, recuerdo que chequé mi reloj, eran 3 de la mañana, 3:10 de la mañana, lo despertó. Bueno, traté de despertar y mi amigo estaba perdido, perdido, dormidísimo. Y dije: "Chin, ¿y ahora qué hago?". Una de dos, o me aguantaba hasta el otro día, o me aguantaba y como me ponía valiente y salía. Y ya dije: "No, pues vamos a ver, vamos allá al baño", porque no aguantaba, ya no aguantaba. En eso que abro la puerta, oscuro, y había una silla, y en esa silla había una señora, ya algo grande, anciana, y se me quedaba viendo, y dije: "Ay, está la abuelita de mi amigo, qué güey, qué bien". Ya agarro y salgo y digo: "Señora, buenas noches, voy al baño". "Sí, pásale". Ya agarré y ya fui al baño, y la señora se quedó ahí, y yo dije: "Ay, bueno, está alguien que está ahí". Ya dije: Cuidándome. "Cuidando", sentada, y salgo del baño, me vuelvo a cruzar y estaba la señora, y digo: "Con permiso, señora, buenas noches". Dice: "Buenas noches, hijo", y me meto al baño, me meto al cuarto. Nada más me acuerdo, hasta me da escalofrío, fíjate, me pongo nervioso otra vez. Mm. Entonces, ya así pasó, en la mañana le digo a mi amigo: "No manches, te estuve en la madrugada moviendo para que me acompañaras al baño y nunca te despertaste". Y me dice: "¿Qué hiciste?". Dije: "No, pues fui, pero ahí estaba tu abuelita, y tu abuelita se quedó sentada, no sé a qué hora se habrá ido, pero ahí estaba sentada, y, pues, ella estaba ahí, pues, me asomé, la vi, me fui al baño y ella se quedó todo el tiempo ahí". Y nada más vi que dijo: "¿Mi abuelita?". Dije: "Sí, pues, estaba una señora grande". Y mi amigo como que se sacó de onda. Luego ya a la hora del almuerzo, dice mi amigo: "Oye, mamá, ¿qué crees? Que dice César que vio a mi abuelita que estaba ahí en la silla". Y se me queda viendo la familia. Dice: "¿La abuelita?". Dice: "¿Cómo estaba la abuelita?". Y dije: "No, pues tenía su pelo blanco, largo, trenzado, con un overol, con guaraches". Se las describí, ¿no? Y se quedan todos viéndome, y se quedan viendo uno con el otro, como que, ¿qué onda con este cuate? Y en eso uno de sus parientes, creo que era su tío, se levanta de la mesa, llega y me trae un retrato y me dice: "César, ¿esa es la señora que viste?". Digo: "Ándale, ella es, que no va a venir para acá". Y dice: "Tiene años que murió". Y no era la abuela de mi amigo, era la abuela de su mamá, de mi amigo. O sea, era la bisabuela de mi amigo, Ajá. la que yo vi. No manches, qué fuerte. Fue algo impresionante. Ya cuando me dije así se quedó la familia, así como que se quedó unos minutos, así como que todos callados, nadie comentó nada. Me sentí bien incómodo y de repente me dio hasta dije: "Chin". Bueno, pues yo dije lo que vi.
Ya después me preguntó una de sus tías que cómo la había visto, si estaba bien, si la había enojada o demás. Dije: "No, estaba bien, nada más estaba viendo a lo aquí alrededor, me saludó y demás". Y decías que ella acostumbraba en la noche quedarse en la silla, fumar un cigarro, y ya cuando todos apagábamos la luz, iba y se acostaba. Y pues ahí Sí, estaba qué la abuela. impresión, ¿eh? Pues te digo que he vivido muchas cosas, sin explicación paranormales. Después te explicaré otra más fuerte, otra nada más como que te platico estas 2. Okey, qué interesante, ¿no? Yo creo que muchos, igual de los que nos están escuchando, a lo mejor tienen alguna historia, o les han contado, o han visto, o sentido, ¿no? Realmente, pues sí, ¿no? Saber que sí existen estas cosas. A lo mejor hay muchos que no creen, ¿no? Que siempre encuentran una explicación lógica. Ay, es que el viento, ay, es que no lo dejé bien puesto, etcétera, ¿no? Pero realmente yo sí pienso que existen estas energías o estas almas. Así es, te digo que he visto muchas situaciones fuertes. Yo nomás le pido a la gente cuando si tienen hijos, aún pequeños, y si les cuentan cosas, créanle, porque no siempre mienten. Creemos que mienten, pero no, hay cosas que ellos sí pueden ver y que nosotros ya no. Entonces, mejor créanle, apóyelos y no los den como locos, porque eso fue lo que me pasó a mí. Me daban por loco y muchas de las cosas que yo veía o sentía fueron verídicas. O más bien lo que yo veía era verídico y otras cosas mejor ni las contaba porque nadie me creía. Claro, ¿no? Yo creo que decías: "¿Para qué las cuento si al final nadie me cree?", ¿no? Pero tú, pues, o sea, ya nos estás diciendo, ¿no? Desde los 5 años. Y fíjate que hoy en día muchas mamás luego llegan a mí, a preguntarme si puedo platicar con sus hijos, y platico con ellos, y me da satisfacción que pueda apoyar a pequeños, porque yo en su momento me había gustado que alguien me creyera, que alguien me apoyara, o que alguien me dijera el porqué de muchas cosas. Entonces, yo ya tengo un camino recorrido, y ahora apoyo a la gente que me lo solicita. Claro, ¿no? El saber que no están solos y que están viviendo o sintiendo dichas situaciones, pero que alguien más, pues, los comprende. Bueno, Araceli, pues yo creo que por el momento dejamos con este capítulo de cosas paranormales. Haremos una segunda entrega, una segunda charla sobre ese tipo de temas y te platicaré un poquito más en la siguiente sobre casos que me han tocado difíciles de cosas paranormales con terapias con pacientes que me ha tocado, que les he dado terapia y que han estado fuertes. Okey, bueno, pues, híjole, sí, claro que sí, me va a gustar escucharlos. Y, este capítulo, pues, realmente estuvo muy interesante, ¿no? Todas esas historias y si nos están escuchando y tienen alguna anécdota, pues, adelante, pueden ponerla en los comentarios para poderlos compartir en la siguiente charla que vayamos a tener. Muchas gracias por la invitación. Y recuerden que Techama no es un lugar, es una esencia que tenemos cada uno de nosotros. Esta charla la hacemos con gusto para ustedes. Gracias por apoyarnos, gracias por escucharnos. Esta comunidad está conformada para ayudarnos unos con los otros, aprender de cada experiencia que tenemos cada uno de nosotros y que salgan más cosas a la luz. Cada quien tiene algo que enseñar, que aportar a la comunidad y aquí estamos para lo que se pueda apoyar. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente entrega. Un saludo y nos vemos pronto.